Bueno, Heraldo, comentábamos recién que la campaña había comenzado bien en septiembre-octubre, con buenas expectativas por lo que había dejado el invierno, pero que de pronto en diciembre y enero la cosa se dio vuelta, ¿no? Hubo un panorama ahí muy preocupante, con costos que a lo mejor ya son, en muchos casos, irreversibles, ¿no? Sin duda nos entusiasmamos con una campaña y con un invierno y una primavera como mucho tiempo antes no ocurría, ¿no? Y la verdad que eso también nos ha ayudado a poder subsistir con los cultivos en casos y en zonas puntuales de más de 50 días sin lluvia, ¿no? Pero bueno, la campaña es una campaña rara, va a ser dispar. Hablo de la provincia de Córdoba, de lo que uno frecuenta normalmente. Tenemos una realidad hacia el oeste, otra realidad hacia el este, centro-sur complicado y el norte relativamente bueno, ¿no? Pero bueno, lo que atañe a nuestra región va a haber de todo. Se hizo mucho maíz temprano, el cual fue afectado en su última etapa, pero también los maíces de segunda, que muchos ahora estamos viendo una recuperación, pero también han generado daños importantes. Así que bueno, creo que estamos ante un año que no para todos los productores va a ser igual, el volumen de cosecha sin duda no va a ser el esperado, pero bueno, veremos con el correr de los días y las próximas lluvias a ver si lo que quedó, el daño no es tan severo, ¿no? Pero bueno, sin duda habrá un daño que no lo esperábamos por los pronósticos, por el perfil que teníamos. Así que bueno, parte del juego de la agricultura es que hay que asumir, y cuando los costos son realmente altos y el margen chico, realmente golpea fuerte al productor. Heraldo, hablaba de los márgenes, ¿no? Eso, las condiciones generales, más allá de esta cosecha particular y de las condiciones de lluvia del costo y de la pérdida que ya genera la falta de agua, ¿no? Las condiciones generales, ¿mejoraron este margen del que vos hablabas? ¿Hoy es mejor del que era hace un tiempo? En realidad, si uno lo analiza en el contexto nacional, quizás es mejor que hace un tiempo. Sin duda, el contexto internacional no ha ayudado tampoco, ¿no? Porque los precios sabemos que están bastante planchados. Brasil tiene una muy buena cosecha, siempre con los commodities también dependemos de en buena hora que los países puedan cosechar, ¿no? Seguimos con el ancla de un porcentaje alto de retenciones, que si bien se ha reducido y ayuda, cuando los rendimientos están dentro de lo que es el promedio, por debajo de los promedios, la rentabilidad se complica. Cuando los valores están dentro de lo normal, o hacia abajo. Creo que vamos a andar con rendimientos para cubrir costos. Nosotros tenemos dos costos más, ¿no?, que la agricultura argentina. En general, la mayoría se hace sobre campos arrendados, donde todavía no hemos podido regular ese tema de los alquileres, ¿no?, que terminan siendo una de las variables de ajuste. Y en segundo lugar, las retenciones, que siguen dando dentro de un valor importante, que cuando los precios realmente no son convenientes a nivel internacional, terminan jugando la rentabilidad. Creo que estamos en un año donde las cuentas van a ser 0 a 0 en muchos casos negativos, donde pegado a la sequía, y va a haber un margen de rentabilidad donde los rendimientos superan el medio, ¿no? Bueno, el otro sector que claramente identifica el campo es el ganadero, que viene en 2025, Heraldo, de muy buen año para la ganadería, para la producción ganadera en general, con una característica que prácticamente todos los eslabones estaban en un buen momento. Pero claro, a esta altura del 2026 la pregunta está del lado del consumo. ¿Qué pasa? Porque el mercado interno, claramente el bolsillo está flaco y los precios en las góndolas de la carne suben. Esto para el productor es bueno, pero del otro lado del mostrador se empieza a complicar un poco, ¿no? Sin duda, primero por la cultura argentina de la carne, es uno de los alimentos más tradicionales con el cual la gente elabora el alimento, ¿no? Así que sin duda que esta apertura de exportaciones, esta demanda de carne vacuna hace que los precios vayan a la suba. La verdad que es una muy buena noticia, sobre todo para los criadores que están bajoneados, han sido durante tanto tiempo.
Y bueno, creo que es el momento de empezar a sincerar toda la cadena de carne, ¿no? Y de saber que muchas de estas cuestiones, los costos se elevan, porque también dentro de la cadena no es solamente lo que vale el animal en pie, sino todo el proceso que sigue. Creo que habrá que sincerar esa cadena también. Sin duda es una actividad que es escasa su cantidad de cabezas, que no crece durante muchísimos años. Esto es producto realmente de la destrucción que se hizo con la ganadería en los últimos 20 años en este país, lo cual seguramente lo primero que hay que hacer es empezar a recomponer el stock. Y la única forma de recomponer el stock es con rentabilidad. Ya sabemos que con la rentabilidad negativa llegamos al momento que estamos, y lo han vivido en nuestros países vecinos. Sin duda lo preocupante es la cultura de la gente, ¿no? Que realmente hoy le cuesta muchísimo acceder a un kilo de carne. Pero también cuando uno ve las estadísticas en cuanto al consumo de proteína animal por persona, la cantidad de kilos no ha caído. Esto ha habido en el mejoramiento de la cantidad de carne de pollo vendido o de cerdo, ¿no? Y eso también hace bien a la actividad. Ahora, si entramos en la viveza criolla de llevar el precio de las otras carnes alternativas, copiar el precio de la carne sin ningún justificativo, ahí estamos en problemas. Bueno, algo pasó con el pollo, ¿no? Muy típico del argentino, ¿no? Aumentó mucho el pollo. Exacto. Entonces, bueno, creo que tiene que haber un funcionamiento en el mercado. Siempre acá estamos acostumbrados. En beneficio, cuando se beneficia a alguien, siempre tiene que ser en detrimento de otro. Y la verdad que hay que ponerse a pensar que el beneficio sea para todos, ¿no? Y tendrá que ver con la reactivación económica, con la mejora de los salarios, con un montón de cosas que siempre quedan postergadas. Por supuesto que uno como productor agropecuario y productor ganadero jamás va a estar en contra de que la actividad se reactive. Pero sí tenemos que seguir luchando para que, la verdad, todos los argentinos tengan la posibilidad de tener un ingreso digno, sobre todo para cubrir la alimentación básica. Después, creo que culturalmente todos debemos cambiar un montón de cosas, creo que nos hemos mal acostumbrado, y ahora cuando decimos que hay que cambiar y nos toca cambiar es muy difícil, pero creo que es un trabajo que lo debemos hacer entre todos. Así que bueno, esperemos que la ganadería vuelva a ser presente en este país, porque realmente puede ser un ingreso de divisas enorme, y todo aquello que hablamos de que la gente no está más en el campo, que el desarraigo, que las instalaciones, solamente la ganadería puede volver a recuperar eso. Y eso es fuente de trabajo, y eso es vida en los pueblos, eso es vida del interior. Así que ojalá podamos encontrar la vuelta para que sigamos siendo un país referente en carne, y para que la población también pueda mantener la cultura del consumo. Hablabas, Heraldo, de la cuestión del empleo, ¿no? De los puestos de trabajo. Justamente lo que se está debatiendo, y por estas horas se va a debatir también en diputados, es la reforma laboral. ¿Cómo vieron desde la rural lo que salió hasta ahora? Bueno, creo que son puntos muy básicos, a los cuales creo que hay que hacer camino al andar. Creo que muchos son cosas que están pedidas. También poniéndose del lado del trabajador es difícil ver en el cambio, porque ven una amenaza en su dignidad de trabajo, lo cual creo que no es así. La reforma tiene que estar, necesitamos gente, necesitamos tener gente registrada en blanco, con todos sus, pero que no condene la subsistencia de una pyme. Siempre uno hablando de las pequeñas empresas, todos los que necesitamos mano de obra, y que realmente podamos pagar lo que corresponde y que el trabajador tenga lo que corresponde. Lo que pasa es que en esto, bueno, también, ¿no? Como en las cadenas alimenticias y todo esto, en las cadenas de trabajo hay muchos intermediarios y muchos vivos en todo esto, ¿no? Que la verdad que se hace difícil. Ojalá todo esto que se está planteando sea con la mayor buena intención, que creo que cuando uno plantea una reforma laboral desde el lugar que nos toca, las instituciones y como representantes del agro, no es nada más y nada menos que sea equilibrado para las dos partes, ¿no? Respetar los derechos y los deberes de los derechos del trabajador, y nosotros poder tener como empleadores también nuestra posibilidad para que todos crezcan. Los primeros puntos los valoramos como positivos, más allá de que también sabemos que las negociaciones de los gobiernos provinciales con el Estado Nacional, por ahí, cuando uno ve algunos puntos hay una dicotomía, ¿no?
específicamente el tema de ganancias, que por ahí se niegan las provincias por el tema de la coparticipación y están haciéndole un mal al trabajador, pero bueno, son la parte de la política donde tiene que cambiar, donde tienen que pensar en la gente y no en las posibilidades políticas de cada uno. Así que creo que a nuestro entender vamos por un buen camino. Hay que seguirlo bien de cerca, hay que ver que se apliquen las cosas como realmente son y corresponden, pero creo que son parte de los cambios estructurales que necesitamos, con muchísimas diferencias seguro a todo nivel, pero que hay que empezar a pulirlas y demostrar que lo que se hace con buena intención. Heraldo, un tema pendiente es retenciones, lo mencionabas al comienzo de la nota. ¿Van a seguir reclamando por la eliminación de este impuesto? Sin duda, creo que el otro día en la mesa de trigo en Leones se volvió a plantear. Creo que es un tema, no sé si pendiente, creo que el gobierno siempre lo ha tenido en agenda y el año pasado todos estos temas han sido sorpresivos, desde las vacas temporales a las vacas permanentes. La verdad que nosotros como dirigentes lo venimos pidiendo y nunca se nos venía diciendo que sí, pero nunca supimos el momento que iban a ocurrir y bueno, y se fueron dando. Seguimos confiando en lo que el gobierno nacional dijo en su momento de que las retenciones son un mal impuesto y que ni bien se dieran la situación o se vieran las condiciones, las retenciones se iban a eliminar y creo que bueno, en estos 2 años que lleva el gobierno nacional, señales ha dado, así que nosotros no vamos a caducar, creemos que las retenciones deben ser 0, necesitamos producir cada vez más y mejor, y ahí fíjate lo que pasa con la ganadería, ¿no? Hoy con estos precios, sin dudas, es difícil entrar en el negocio, pero todos aquellos que están en el negocio, no tengan duda que van a crecer, van a retener y van a querer tener más bien. Pero lo mismo puede pasar con la quita de retenciones, la aplicación de tecnología, eso se traduce en rendimiento y se traduce en mayores exportaciones y mayores divisas. Así que creo que vamos a seguir peleando las condiciones, creo que se van a ir dando y bueno, va a ser una lucha que el sector agropecuario jamás va a dejar de dar hasta que sean 0. Bien. Heraldo, muchas gracias, como siempre. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Saludos, hasta la próxima.